Muy bien, no tengas temor, miedo, angustia, parte 3. Nosotros en las últimas reuniones hemos estado hablando acerca del temor. El temor, el miedo y la angustia, algo que paraliza a las personas, algo que les deja quietos, que no pueden tomar ninguna acción, que buscan es resguardarse. Normalmente estamos hechos para vivir en libertad, pero cuando nos entra el temor, cuando nos entra el miedo, nos quedamos congelados y nos volvemos a la defensiva, esperar a ver qué pasa, esperar a ver qué puedo hacer, pero no estamos en acelere, buscando las cosas como tienen que ser, no yendo nosotros de manera proactiva a buscar las cosas, sino esperando, quedándonos quietos. Por eso entonces te invito a que sigamos en este estudio. Recordemos por qué surgen los temores, porque estamos en este estudio acerca del temor. Veamos. Número 1, por incredulidad. Vimos, aunque creyente, por no buscar la presencia de Dios. Número 2, por la cual entra el temor de Dios. Ahora estamos en el punto 3, por no obedecer a Dios. Esto es andar en pecado. Dios me dice una cantidad de mandatos, leyes, estatutos. Dice, ama a tu enemigo, por supuesto que bendice, no maldigas, no jures en vano, muchas cosas. Pero de pronto yo no le hago caso a Dios, de pronto me porto mal, de pronto cometo pecado por acá, o no sé, lo que sea. Ahora te hago una pregunta y ya luego saltamos al siguiente, pero te hago una pregunta para evaluar. ¿Tú crees que cuando cometes pecado puedes seguir la vida y de pronto tu confianza no se ve afectada? ¿Crees que puedes manejarte libremente, que no pasa nada, que tranquilo, siga pecando, que eso no hay ningún inconveniente? ¿No te da un poco de miedo pensar cuando pecas y ahora qué va a pasar? ¿O eres de los que sí le ocurre el pecado y dice, uy, no, hice esto mal, uy, no, tengo que buscar de Dios, tengo que mirar cómo ponerme a cuentas con Dios? Vamos a aprender ahora, en lo que estaremos revisando, por qué entra el temor por causa del pecado, y vamos a estar analizándolo. Entonces veamos, Carlitos, la causa número 3, el siguiente. No miramos los otros dos para poder avanzar. La causa número 3 de por qué nos surgen los temores es por no obedecer a Dios. Esto es andar en pecado. Eso no le agrada a Dios. Entonces, ciertamente, y yo soy uno de ellos, yo soy de los que piensa que si uno está en pecado, probablemente le van a ocurrir cosas malas, y a mí me entra temor, y eso es parte de lo que Dios pone en nosotros, la conciencia. Ojo, no está bien lo que estás haciendo, arrepiéntete y busca de Dios. Y qué bueno que ocurre eso. Ese temor es un temor, como nos explicaba Pipe, a santidad, a buscar lo mejor, a agradar a Dios, a pedir perdón. Ese temor es el que necesitamos nosotros cultivar. Las personas, cuando se acostumbran a hacer mal una vez y otra vez y otra vez, dice la palabra de Dios que la conciencia se cauteriza, como quien dice, se endurece, como quien dice, la misma le da si cometen pecado o no cometen pecado. Tremendo, ¿no? Que nosotros nunca lleguemos a ese nivel. Así que vamos a analizar la primera persona que pecó en este mundo, cuál fue su reacción, para que nos demos cuenta si realmente entra temor o no entra temor. ¿Recuerdan cuál fue la primera persona que pecó en este mundo? Adán y Eva. Para no andar en discusiones de si fue o fue Adán y Eva. Listos, ambos se pusieron de acuerdo con el pecado. Entonces, ¿y recuerdan qué fue lo que hicieron después de que pecaron? ¿Será que pasaron normal y todo común y corriente, o les entró el temor? Muy bien, veamos, Carlitos, lo que dice Génesis capítulo 3, versos 8 al 10. Génesis 3, del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: y oyeron la voz de Dios el Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día. Para dar un poquitico de antecedentes, la serpiente definitivamente logró convencer a Eva
y Eva comió del fruto prohibido y le dio a Adán, quien también comió. Y de pronto dice la palabra de Dios que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, ahí perdieron la inocencia, como se dice también en los estudios teológicos acerca en ese punto. Y entonces se escondieron. Y por eso dice el versículo 8: y oyeron la voz de Dios el Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día. O sea, Dios estaba por todo lado. Yo me imagino en el Edén debía ser delicioso. Necesito hablar con Dios, solamente levanto la vista y ahí está Él, en donde quiera estaba. Igual hoy, pero solo quienes han muerto espiritualmente no tienen ese privilegio de hablar con Dios. Entonces Dios estaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Vieron? Se escondieron de la presencia de Dios el Señor entre los árboles del huerto. Su primera reacción es esconderse. Quiere decir que el pecado toca tu vida y te genera temor, miedo, angustia, ansiedad. Tremendo. Muchas veces, y eso es lo que hacen los psicólogos hoy en día. A ver, ¿qué tienes tú? Tengo temor, no sé, me da angustia y todo. Miremos hacia atrás y empiezan a hacer todos unos análisis, pero no miran esa otra parte del espíritu. La Biblia nos está enseñando, por causa del pecado. Los psicólogos no entienden el pecado. Ellos miran cosas, pues tal vez tu papá no sé qué, tu mamá, y analizar hacia atrás. Si los psicólogos entendieran la parte espiritual, encontrarían muchas soluciones. Mira lo que dice acá: pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Ustedes qué creen, que Dios no sabía dónde estaba? Sí, solo que le da la oportunidad al hombre para que hable, para que responda. ¿Dónde estás? Él respondió: he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo. La primera persona en el mundo que pecó, ¿qué le ocurrió? Tuvo miedo. Buenísimo. Grandes teólogos enseñan que si tú quieres entender cuál es el significado de las palabras o de los sentimientos o de las acciones, vea lo primero que aparezca en la Biblia. A partir de ahí se logran las definiciones. El primer lugar donde se lee miedo por parte del hombre es allá en el Edén, cuando Adán le respondió a Dios: he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo, porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Tremendo, ¿no? El miedo, entonces, hay una realidad, y por eso lo ponemos en el tercer punto, que es el que estudiamos hoy domingo. El temor surge por el miedo. Veamos la enseñanza, Carlitos. Enseñanza número 1 acerca de este temor. Mira, una de las causas para andar en temor es por vivir en pecado. El pecado acobarda. El pecado quita la seguridad a tu vida. El pecado te hace esclavo al someterte a su yugo. No vivas más en pecado. Renuncia a toda maldad y acércate a Dios para recibir perdón de pecados y tener libertad. Pues el perfecto amor de Dios, dice la Biblia, echa fuera todo temor. Vive en libertad. Tremendo. Qué bueno es aprender una de las causas del temor y de angustia y de miedos por culpa del pecado. Y es lo que vamos a seguir analizando este día. Cuando uno hace algo malo, peca, y si le ocurre algo malo, el temor lo sobrecoge. Yo recuerdo en algunas ocasiones, que me iba con mis amigos de parranda y toda la cosa, el carro afuera, y de pronto sabía que no estaba bien eso. Y cuando salía, se robaron las cosas del carro, rompieron el vidrio o lo que sea, y inmediatamente me entraba temor. Eso me pasa por no hacerle caso a mi mamá, que me decía esto. Eso me pasa por andar haciendo lo que no debo estar haciendo. Y entonces ya para la siguiente ocasión ya no. El temor también tiene ese propósito, que uno busque santidad, como nos lo decía Pipe. Así que por causa del pecado entra el temor. Miremos en Génesis 42, 21, 22.
Esta es la historia de José y sus hermanos. ¿Recuerdan que estaban los hermanos de José esperando a José? Porque Jacob le había dicho: vaya, mire dónde están sus hermanos, tráigame noticias de qué están haciendo, etcétera. Y entonces ellos, cuando lo vieron venir, uy, ahí viene el soñador, vamos a ver si sus sueñitos se cumplen. Y lo cogieron entre todos y lo metieron en una cisterna que no tenía agua. Y luego pasó una caravana que iba para Egipto. Ay, no lo matemos, sino más bien vendámoselo a ellos. Y se lo vendieron a ellos. Y al papá lo que dijeron es: no, parece que una fiera lo mató. Le habían cogido el buzo, no es el buzo, la capa que tenía, la llenaron de sangre y fueron ante el papá: vean, parece que a tu hijo lo mató una fiera. Y luego la conciencia empieza a tocarles a ellos. Hasta ahí llegó el hermano, se perdió, nunca más. El papá lloró. Y mire lo que es la conciencia, y por eso se genera el temor. Día y noche, día y noche. Esto ocurrió cuando José tenía 17 años mal contados, es lo que se analiza. Y ahora ellos están en Egipto. Y el segundo después del faraón es nada menos que José. Y José entonces los manda a llamar. Ellos no lo reconocen. Y entonces se porta fuerte y muy duro con ellos. Y mira cómo reaccionan ellos. Mira hasta dónde llega la conciencia por ese temor. Pero se decían el uno al otro: sin lugar a dudas pecamos contra nuestro hermano. Oiga, pero si esto ocurrió, yo creo que José para esa época tendría 30 y algo de años. O sea, pasaron 13 años. Se supone que ya debían haber olvidado eso, pero no, su conciencia le seguía machacando mente y corazón. Sin lugar a dudas pecamos contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Tremendo, ¿no? Eso es como una bolita que va creciendo y va envolviendo por culpa del pecado. Así que si uno está en pecado, no se deje meter en ese yugo de esclavitud, porque vas a vivir con miedo y con temor durante mucho tiempo. ¿A cuántos no les ha pasado que por culpa del pecado siguen recordando cada vez que algo raro, algo malo les sucede? Eso me pasa por haber hecho eso. Nunca debí no sé qué, nunca debí tal cosa. Tremendo. Entonces, entonces Rubén le respondió: no les dije yo, no pequéis contra el joven, pero no me escuchasteis, por eso ahora se nos demanda su sangre. Ellos ya sentían la culpa. Y aquí había algo de muerte, ¿no? Pero todo eso les asediaba. Si esto era ahí en ese sitio, no me imagino de pronto en sus casas, en otras situaciones, vuelve y les cae esa misma actitud que los demanda lo que pasó con José. Ahora veamos qué dice la Biblia como sentencia. Carlitos, miremos Isaías capítulo 3, versículo 10. Dice así: decida al justo que le irá bien, al que hace bien le va bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Esa es una realidad. Cuando uno obra bien, todo le va bien. Dios lo bendice. Ay del malvado, wow, palabras fuertes. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Wow, Dios mío, en serio, abre tus ojos, frénate del pecado, abre tus ojos, no vivas más cometiendo los mismos pecados, sino, mira, te va a ir mal. Y si uno sabe que le va a ir mal, ¿cómo se pasa la vida? Con temor. Uy, ¿a qué horas me paran? ¿A qué horas me encuentro con esa persona que le hice el mal? ¿A qué horas de pronto me vienen a buscar? ¿A qué horas me van a mandar un correo? Todo. Y entre más mala es la persona, más vive en temores, la angustia le rodea. Otro pasaje aún más fuerte, advirtiendo acerca de quienes hacen mal y que le vienen cosas malas, está en Deuteronomio, Carlitos, Deuteronomio 28, 58 y 66, 67. Aquí está el pueblo de Israel, está Moisés,
están a puertas, como se dice, entrar a la tierra prometida. Y el Señor les dice: háblales, Moisés, a este pueblo, diles qué les va a pasar si me obedecen. Diles todas las bendiciones que les van a llegar. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, te irá bien, tendrás fruto en abundancia, etcétera, prosperidad. Pero también diles qué les va a pasar si no me obedecen. Es bueno que sepan y que ellos escojan: ¿quieren hacer el bien o quieren hacer el mal? Y mira lo que dice aquí este versículo 58. Es Dios hablándole a Israel: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, y no muestras respeto al nombre glorioso y temible del Señor tu Dios, 66, tendrás la vida como algo que pende de ti. O sea, tu vida estará siempre en una duda tremendo. Estarás temeroso de noche y de día. ¿Cuántas veces no pasamos por andar en temores? Y aquí lo está diciendo: temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Tremendo. Va uno a otro país y todo le parece raro, qué miedo, qué cosa. ¿Por qué? Porque no tiene la seguridad de que Dios está con él. Por la mañana dirás: ¿quién me diera que fuera la tarde? O sea, no está amaneciendo y ya quiere que llegue la noche porque el temor lo tiene cegado. Y en la tarde dirás: ¿quién me diera que fuera de mañana? O sea, no se encuentra. Malo si es de día, malo si es de noche, no se halla, como dicen por ahí. Por el miedo que me amedrantará tu corazón y por lo que verán tus ojos. Duro, duro, duro. Entonces veamos la enseñanza que nos trae esto que estamos viendo acá. Mira lo que podemos resumir de todo esto. Cuando el pecado entra, con el pecado entra el temor. Con el pecado entra el temor. Con la obediencia a Dios tenemos libertad para andar en su amor. No vale la pena andar por la vida llenos de temor y angustia solo por estar alejados de Dios. Es un absurdo. Solo por estar alejados de Dios voy a andar en temor y en angustia. Eso no vale la pena. Mejor reconcíliate con Él, pídele perdón por tus pecados y vive en el gozo y paz que solo Dios te puede ofrecer. Acércate a Jesús. Amén. Un aplauso al que vive y gracias por abrir nuestros ojos. Por tanto, el pecado hace entrar en temor, ya lo vimos, por no obedecer a Dios, por andar en esas obras, como dice la palabra de Dios, obras de la carne. Evidentemente son muchas, pero quise traer aquí, Carlitos, Gálatas 5, del 19 al 21, recordando cuáles son las obras de la carne. Esto en la versión Dios habla hoy, como por variar, Reina Valera. Y dice así: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. O sea, es fácil ver qué hace la gente malvada, los que viven en la carne. Mire, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, ojo, practican la brujería, ojo. O sea, la gente mala hace eso. Mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Mal contado está diciendo: mire, todos los que hacen eso definitivamente están en pecado. Debes cuidarte de no ser uno de ellos. Porque ¿qué pasa cuando vives en pecado? Te asalta el temor, la angustia y la ansiedad. Ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la solución para el temor que surge por no obedecer a Dios? ¿Qué puedo hacer? Sí, está bien, pequé. Sí, está bien, estoy acostumbrado a pecar, pero ¿tengo solución o ya debo vivir en el temor por el resto de mi vida? No, para Dios siempre hay una solución. Él siempre da una segunda oportunidad. Miremos lo que dice Miqueas 6 al 8, Carlitos. Miqueas 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Está diciendo aquí el profeta: a ver, ¿cómo puedo hacer para adorarte y para exaltarte? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánta plata se necesita pues para adorar a Dios? ¿Qué hay que comprar y llevarle a Dios? Él está preguntando.
¿Se agradará el Señor de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Que compre todo el aceite, que compre todos los carneros y becerros para sacrificar. ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito? ¿Será que tengo que entregarle el sacrificio a mi hijo? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mira lo que dice el Señor. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide el Señor de ti. Señor, ya veo que no te satisface nada. ¿Qué pides de mí? Solamente hacer justicia. ¿Saben qué quiere decir hacer justicia? Hacer lo justo, hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es hacer justicia. El Señor me dice, haga el bien, debo hacer el bien. Ama a tu enemigo, debo amar a mi enemigo. No debo maldecir, no debo odiar, no debo hacer cosas indebidas. Eso me dice, eso es hacer justicia. El Señor te dice solamente hacer justicia, amar misericordia con los demás y humillarte ante Dios. Humíllate delante de tu Dios. Así que la solución está en ti. No se trata de comprar miles de cosas, se trata de obedecer a Dios. Ahora miremos lo que dice Deuteronomio 10, versículos 12 al 13, Carlitos. Aquí prácticamente lo que queremos es que nos hable Dios mismo a través de la palabra. No lo que diga un experto, esto, lo que podemos hacer es, no, háblanos tú mismo, Dios, con tu palabra. Mire, Deuteronomio 10, 12, 13 dice: ahora pues, Israel, te está hablando a ti, a todos, a ti que estás en internet. Ahora pues, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor. ¿Saben qué quiere decir temer al Señor? No es andar en miedo del Señor, es respetarlo, es honrarlo, es venerarlo, es estar consciente de su presencia para que todo lo que yo haga, como sé que Dios me está viendo, lo hago bien hecho. Eso es temer al Señor, para que aprendamos esa parte, porque se confunde. No es temor de miedo, es temor de honrar, reverenciar, respetar. Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. Yo quiero que avances así. Yo quiero que seas bueno. Yo quiero que seas humilde. Yo quiero que seas juicioso, que andes en lo que Dios te dice, en los mandamientos, todo lo que Dios ordena en su palabra. Que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que lo sirvas con todo tu ser. ¿Cuántas veces no nos pide Dios cosas que suenan como ilógicas? ¿Cómo? ¿Tú me estás pidiendo que haga eso? Señor, si tú lo dices, debo obedecerte. De verdad que cuesta mucho trabajo a veces obedecer a Dios con la lógica, pero hay que hacerlo de corazón. Dios te premia de manera grande. Así de sencillo, así de sencillo. Y sigue diciendo que guardes los mandamientos del Señor. ¿Saben qué quiere decir guardar? Leer, estudiarlos, memorizarlos y ponerlos por obra. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Wow, qué bien, desaparece el temor, desaparece el miedo y ahora tendré prosperidad. Lo dice la palabra de Dios. Y veamos adicionalmente más para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros para vencer el temor. Primera de Samuel 15, 22, 33. Muy bien. Entonces Samuel dijo, aquí está hablando el profeta Samuel a Saúl. ¿Recuerdan Saúl? El primer rey que tuvo Israel. ¿Recuerdan qué pasó cuando le habla aquí en esta parte de primera de Samuel 15? El Señor le había ordenado a Saúl: ve y destruye completamente ese pueblo. Fueron muy malos con Israel, no merecen vivir, destruye todo. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Sí fue y destruyó, pero no destruyó todo. Dice la palabra de Dios que dejó vivo al rey, que lo mejor del ganado lo dejó vivo, lo mejor de las reses y las ovejas. Y entonces cuando llega el profeta, y ¿qué pasó? ¿Hiciste caso al Señor? Sí, yo le hice caso al Señor. ¿Y por qué escucho ese balido, esas ovejas? No, es que ellos decidieron guardarlas que para ofrecerlo al Señor. ¿Cómo no? Así como dice un programa, sí, ¿cómo no? Por no obedecer al Señor. Y mira lo que le dice Samuel:
¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras del Señor? Como quien dice, a mí no me importan sus ganados, los va a sacrificar, dice que van a hacer para el Señor. Eso no me interesa. A mí no me interesan los sacrificios. No me interesa de ninguno de nosotros que nos sacrifiquemos, que nos levantemos temprano y que nos vayamos tarde a acostar y que hagamos esfuerzos. A Dios lo que le interesa es la obediencia. Tremendo. Como la obediencia a las palabras del Señor. Mira lo que dice aquí, es duro. Mejor es obedecer que sacrificar. Mira, si me vas a sacrificar, olvídate, guárdatelo. No me interesa. Yo prefiero la obediencia. Ojo con esa palabra. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. A veces nosotros leemos la Biblia y esta parte no me gusta y sigue. No presta atención. Recuerdo alguna vez hablándole a alguien, le hablaba, mira lo que pide Dios, y para él pasaba de largo. Y cuando le preguntaba qué fue lo que leímos, no prestó atención. Cada parte de la Biblia hay que ponerle cuidado. Y por eso dice, prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Y mira cómo calificó Dios esa actitud de Saúl de perdonarle la vida a quienes Dios había dicho que no. Como pecado de adivinación es la rebelión. Él lo tilda, eso se llama ser rebelde, rebelión. Como ídolos e idolatría es la obstinación. Saúl, fuiste un obstinado, quisiste hacer tu voluntad, no la que Dios te dijo. Eso se llama idolatría también. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, ¿qué pasó? También Él te ha rechazado para que no seas rey. Tremendo, tremendo, duro, duro. Dios lo había escogido de rey, pero por su obstinación, por no obedecer a Dios, ¿qué pasó? Rechazado como rey. El profeta lloró todo lo que se quiso. No llores más. Ya dije que no es rey. Punto. ¿Sí ven las consecuencias de no obedecer a Dios? Finalmente, veamos qué nos dice Job, capítulo 11, versos 13 al 19. Y esto nos va a alegrar un poco el corazón, porque es la salida. Si pecamos, ¿qué podemos hacer? Mira lo que dice Job 11, 13 y 19. Dice, si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos. ¿Saben qué quiere decir tender hacia Dios las manos? Uno normalmente muestra las manos a Dios porque dice, Señor, aquí estoy, he pecado, pero ya me he arrepentido. Quiero siempre levantar manos limpias. Uno no levanta manos sucias con pecado, qué pena, las esconde. Pero cuando están limpias, ahí sí las levanta. Eso es lo que quiere decir ahí. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si te arrepientes de toda maldad, Señor, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento por haber mirado a esa mujer, me arrepiento por haber hecho obscenidades, me arrepiento por haberme metido en internet, me arrepiento por haber fumado, por haber tomado, no sé, lo que sea que ya vimos. Si te arrepientes de toda la maldad y no permites que en tu casa habite la injusticia, o sea, aún en tu propio cuarto, es santidad, es rectitud, es hacer las cosas derechas. Si no permites eso, entonces mira, levantarás tu rostro limpio de mancha. Ya no vas a tener temor, ya no vas a tener duda, ya no vas a andar angustiado. ¿Recuerdan cómo obró Adán después de haber pecado? El temor. No, ya no, ¿sabes? Vas a tener tu rostro, levantarás tu rostro limpio de mancha. Qué rico, y bien lo dice también la palabra de Dios, qué rico cuando Dios no acusa a alguien de algo, cuando le dice que es justo y nosotros somos justos en Cristo Jesús. Qué rico, no nos señalan. Levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, y nada temerás. Mira, está claramente dicho en la palabra de Dios. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. O sea, no andar ahí con los temores y ahora qué me va a pasar. No, todo es claro. Como que Dios te ilumina, como que tienes sabiduría. Ya sé qué debo hacer, qué no debo hacer. Voy para acá, tengo que tomar decisiones. Ya no ando, ¿será que esto? No, ya sé que tengo que hacer esto. Voy firme, voy seguro. Dios está conmigo, amén. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que mediodía. Aunque oscurezca,
será como la mañana. Imagínate, en medio de la oscuridad, es como la mañana para ti, ¿sabe? Porque Dios te ilumina. Para todo el mundo anda, la situación económica y esto y el temor. No, pero para ti, no, yo estoy contigo. No dudes, no temas, ya te lo he dicho. Tendrás confianza porque hay esperanza. Esa frase siempre ha marcado mi vida. Tendrás confianza porque hay esperanza. Cuando Dios le pone a uno esperanza, la confianza le inunda. Me ha pasado y doy testimonio muchas veces. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, todo se ve oscuro, cualquier cosa, cualquier rumbo es terrible. Pero cuando oro y cuando recibo del Señor esa como la palabra que me confirma algo, descanso. ¿Por qué? Porque tengo la confianza que me da la esperanza de Dios. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás ¿cómo? Seguro. Vas a dormir tranquilo, relajado. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. ¿Cuántos malos se ven en las películas? Se acuestan y andan y de pronto un ruido, se despiertan. En cambio, el trabajador, el que es justo, se acuesta a dormir de tiro largo, como dicen por ahí. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Oye, ¿qué tienes tú? Ven, enséñame, ayúdame, quiero tener lo que tú tienes. ¿Y sabes qué tienes tú? A Cristo en tu corazón. Amén. Muy bien, un aplauso al que vive. Veamos a continuación la enseñanza número 3 para cerrar. Carlitos dice: cuando no andamos en los caminos del Señor, al desobedecerle y estar en pecado, ¿qué pasa? El temor llega a nosotros y nos quita paz y seguridad. Es una realidad, lo vimos con Adán. La solución es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así su paz inundará nuestra mente y corazón con un gozo inigualable. Confía en el amor de Dios. Y finalmente, para cerrar esta reflexión, sigue la siguiente, la reflexión. Miren lo que, esto no tiene más, si quiero resumir todo. Dejar entrar el temor por no obedecer a Dios no tiene sentido. Oiga, andar en temor, solo en temor por no obedecer a Dios es absurdo, perdonen el término. Obedece y ten paz. Amén. Un aplauso al que vive y reina por toda la eternidad. Gracias, Señor Dios.